Hola History Dreamers, aprovechando que estamos en octubre, quiero hablar sobre un tema súper adorado en la cultura popular de la actualidad, los vampiros. Estos han desempeñado un papel fundamental en la mitología y en el folclore de varios países. Sin embargo, su ascenso al estrellato en la modernidad ha sido moldeado en gran medida por la literatura, por el cine y por la televisión. Estos han evolucionado a lo largo de los años, quienes empezaron en el folclore como aterradores monstruos y se transformaron en personajes complejos y atractivos que han cautivado audiencias de todo el mundo a través de los libros, el cine y la televisión. En este video me centraré en el cine y la televisión, así que empecemos. Primero, regresemos a la década de 1910, una época en la que el cine mudo experimentaba un auge, y observemos cómo se destacó el arquetipo de la femme fatale o mujer fatal en este arte. La mujer fatal es conocida por su capacidad de seducción y manipulación, llevando al personaje masculino a su perdición. A menudo se les llamaba Vamps, además de que sus labios oscuros, sus ojos ahumados, sus cejas arqueadas y su tez pálida influyeron en el arquetipo, con actrices como Tina Barra y Valeska Surratt siendo grandes íconos en los mediados y tardíos 1910. Como tal, no fueron vampiras, sino vampiresas, en el concepto de mujer fatal, pero haciéndoles entender el arquetipo, así les podré introducir a la primera película que incluyó a una vampira como tal, The Vampire, 1913. No solo fue la primera vampira que se apreció en el cine, sino que también fue ella quien ayudó a establecer el concepto de mujer fatal y vampiresa en el cine mudo estadounidense. Y fue la película A Fool There Was de 1915 la que ayudó a popularizar la palabra vamp, siendo descrita como una mujer de la especie del vampiro que utiliza sus encantos para seducir hombres solo para irse después de arruinar sus vidas. Entre 1915 y 1916 encontramos una serie cinematográfica francesa llamada Le Vampire. Como tal, no trata de vampiros, sino una banda criminal, pero sí muestra ese arquetipo de mujer fatal y a Irma Vep, la vampiresa, siendo un anagrama de vampiro. Por ejemplo, su traje de murciélago. En el contexto moderno no tendría mucho que ver, pero por mucho tiempo los vampiros fueron asociados con los murciélagos, y eso se veía mucho en la literatura, como en Barney the Vampire de 1845, escrito por James Malcolm Reimer, o el mismísimo Drácula de 1897, escrito por Bram Stoker. En 1921 se estrenó una versión de Drácula húngara-austriaca llamada Drácula Lala, que significa la muerte de Drácula. Fue la primera en mostrar en pantalla la figura del conde Drácula, aunque dicen que no seguía en absoluto la trama de la novela original. La película es considerada perdida, con solo 4 fotografías públicas. Fue en 1922 cuando salió la primera película que sí se basó ampliamente en la novela, Nosferatu. Pero por temas de copyright cambiaron el nombre del conde Drácula al conde Orlok, al igual que otros nombres y detalles de la historia. Esta película es uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán y sigue siendo adorada en la actualidad. La apariencia del vampiro fue inspirada en las horribles criaturas del folclore europeo. Otra película de vampiros notable fue London After Midnight de Tod Browning de 1927. Antes de hablar sobre los años 30, volvamos a la novela Drácula de 1897. Entonces, el conde Drácula fue basado en el folclore irlandés, la criatura Abartag. Muchos dicen que fue basado en la oscura y brutal vida de la figura histórica Vlad Tepes, príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462, pero varios historiadores no están seguros al no haber evidencia. En cuanto a Drácula, lo vemos como un ser carismático e inteligente con diversos poderes. Entre esos, convertir a otros en vampiros al morderlos y bautizarlos con su sangre haciéndoles beberla. Inmortalidad, rejuvenecimiento, ver en la oscuridad, transformarse en lobo, murciélago y rata, dominar animales a su antojo, hipnotizar a las personas con contacto visual, desaparecer y aparecer, cambiar de forma y de tamaño. Puede desafiar la gravedad hasta cierto punto y posee una agilidad sobrehumana, capaz de escalar superficies verticales como un reptil, leer la mente, entre otros. Con todo esto vemos de dónde salieron muchas de las típicas habilidades de un vampiro.
Su tez es pálida y sus labios rojos. Tiene grandes colmillos, no proyecta sombra. Debe dormir sobre tierra traída de su lugar natal en el interior de un ataúd. No se refleja en los espejos. De hecho, en la película de 1931 hay una toma de un espejo que me encantó por su buena composición. Sus debilidades son el crucifijo y el ajo. La luz del sol no lo mata, pero sí lo debilita. Duerme durante el día y debe ser invitado a entrar. La novela nos habla de cómo los vampiros pueden ser asesinados siendo apuñalados en el corazón con una estaca que puede ser tanto de madera como de hierro, así como por las corrientes de agua, por el fuego o siendo disparados por una bala santificada o siendo decapitados. Originalmente la luz del sol no asesinaba a los vampiros, pero fue la mencionada película Nosferatu la que estableció esta idea. En 1931 encontramos al fin la primera adaptación oficial de Drácula, la cual mencioné recientemente. De hecho, hubo dos versiones que salieron el mismo año, una en inglés, dirigida por Todd Browning, y una en español por George Melford, ambas siendo filmadas simultáneamente. ¿Por qué? Pues a inicios del cine sonoro era común que los estudios de Hollywood produjeran versiones en idiomas extranjeros de sus películas, generalmente en español, pero también en francés, italiano y alemán, usando los mismos sets y vestuarios. Así que para aprovechar el dinero invertido en los derechos de la novela y decorados de Drácula, el productor Paul Kauner convenció al estudio para filmar una versión en español de la película. Mientras Browning filmaba durante el día, Melford usaba los mismos sets durante la noche. Estas dos adaptaciones fueron basadas en la obra de teatro inspirada en la novela. La versión en inglés es muy icónica, especialmente por la apariencia, los manierismos y la forma de hablar del personaje personificado por el actor Bela Lugosi. En 1932 la película Vampire mostró a una bruja vampírica y en 1936 salió una secuela de Drácula llamada Dracula's Daughter. En 1943 encontramos otra secuela de Drácula llamada Son of Dracula. También sacaron otras películas como The Return of the Vampire en 1943, House of Frankenstein de 1944 y Abbott and Costello Meet Frankenstein de 1948. En 1957 la película The Vampire iba de la mano con la ciencia ficción y en 1958 Christopher Lee encarnó a Drácula en el nuevo reboot de Hammer Films Productions, una serie cinematográfica de 9 películas que empezó en el año mencionado y que acabó en el 74. Con una inspiración tanto en Nosferatu como en Drácula, Drácula es uno de los más icónicos. Además, su muerte en esta película es un momento verdaderamente memorable en la historia del cine de vampiros. Mientras que Nosferatu en su versión cinematográfica original simplemente desapareció, Drácula enfrentó un destino más dramático, quien acabó como polvo y cenizas. Este impactante desenlace resalta la vulnerabilidad de Drácula ante la luz del sol y se ha convertido en un símbolo perdurable de su destrucción. Esta escena trascendental ha dejado una profunda impresión en la cultura popular. En los 60 encontramos un montón de películas de vampiros, entre esas El mundo de los vampiros, de 1960, The Kiss of the Vampire, de 1963, The Bells of Darkness, de 1965, la cómica película de Roman Polanski, The Fearless Vampire Killers, del 67, y Malenka, del 69. Entre el 66 y el 71 encontramos la serie de televisión Dark Shadows. Durante finales de los 60s y principios de los 70s, se empezó a experimentar con las reglas y la estructura detrás del vampiro. Vemos cómo se adentró un terreno completamente erótico, como el trío de películas de vampiros sexualmente cargadas del director francés Jean Rollins, la violación de la vampira, la vampiresa desnuda y los temores de los vampiros entre el 68 y el 71, las cuales se centraron en la sexualidad del vampiro. Vampires Lesbos de Jess Franco y Daughters of Darkness de Harry Kummel también muestran esa experimentación con lo erótico que hubo en los tardíos 60s y tempranos 70s en el cine.
El subgénero de cine de explotación conocido como Blaxploitation, un boom del cine afroamericano que surgió a principios de los 70, significó una nueva interpretación de Drácula, con Blácula en 1972, seguido por Scream, Blácula Scream del 73. Ambas son excelentes películas que utilizaron a Drácula como punto de partida para sus propias mitologías. También llegó Ganjan Hess, una película experimental y de arte que creó una visión completamente nueva del vampiro. Una antigua herida de daga ceremonial deja al Dr. Hess Green perpetuamente hambriento de sangre. El vampirismo se utilizó brillantemente como metáfora de la adicción. También encontramos películas como la trilogía de los Karnstein, The Hammer Productions y Vampira del 74. David Cronenberg puso a prueba aún más los límites de lo que podía ser un vampiro con Rabbit en el 77. Una nueva cirugía radical realizada en Rose, interpretada por la actriz Marilyn Chambers, después de un accidente de motocicleta la deja con una mutación, un aguijón rojo que emerge de su axila y que usa para alimentarse de sangre humana. No tiene mucho en común con el vampiro clásico que conocíamos, excepto por la necesidad insaciable de Rose de beber sangre. El mismo año llegó Martin de George A. Romero, una película de horror psicológico que sigue a un joven que se cree un vampiro. Martin no tiene colmillos puntiagudos, no es susceptible al ajo o al agua bendita, simplemente quiere cortar a sus víctimas con una navaja y beber su sangre. La década concluyó con un trío de memorables entradas que regresaron a formas más familiares: Drácula, Salem Slot y Nosferatu the Vampire. La primera, protagonizada por Frank Langella, optó por el romance y la elegancia. La segunda mostró a los vampiros como criaturas terroríficas sin atractivo sexual como los vampiros originales. Su único deseo era beber sangre humana. La última se inspiró tanto en Nosferatu como en el Drácula original. Es una película de culto y tiene muy buenas opiniones. Los 80s fueron la era dorada del cine de terror, además de que algunos de los mejores efectos prácticos los podemos ver en el terror de esta década. Los vampiros tenían más actitud, estilo y una nueva apariencia. Los rasgos generales del vampiro estaban ahí, pero esta década reflejaba la personalidad basada en el entorno y el tono. Los 80s nos trajeron películas como Fright Night de 1985, The Lost Boys del 87, que inyectó juventud y una actitud rockera a sus vampiros. Allí vemos cómo los vampiros pasaron de ser temibles monstruos a chicos malos y criminales. Y Near Dark del 87 no tenían miedo de ser despiadada y sangrienta con vampiros al estilo del salvaje oeste. Vampiros en un entorno urbano que usan un club de striptease para alimentarse. Eso sería Vamp del 86. Incluso existieron vampiros en el espacio gracias a Life Force, lanzada en el 85. En el 85 también salió el anime Vampire Hunter D, basado en la serie de novelas de Hideyuki Kikuchi. Sorprendentemente, esta década carecía de vampiros inspirados en el Drácula real. La versión más notable del Conde Drácula apareció en The Monster Squad, una oda desenfadada a los monstruos clásicos universales. Como era tradicional, esta versión del Conde Drácula de Duncan Rieger no solo era el líder, sino también el monstruo más aterrador del grupo. La versión de Drácula de 1992 es una de las mejores adaptaciones al cine que se han hecho de la obra de Stoker, una película sublime dirigida por el maestro Francis Ford Coppola y con un elenco que reunió grandes figuras de la actuación de aquellos años como Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves y Winona Ryder. En esta versión vemos cómo Drácula es realmente el príncipe Vlad Tepes. En el 94 vemos a Tom Cruise y a Brad Pitt personificando atractivos vampiros y a una joven Kirsten Dunst en Interview with the Vampire, una adaptación de Neil Jordan basada en la novela homónima de Anne Rice, que hace parte de su serie literaria Vampire Chronicles. También encontramos a la película Buffy la cazavampiros en el 92 y la serie del 97. Ambas inyectaron ingenio de la cultura pop y humor en su historia llena de energía. Asimismo, en los 90 encontramos lo que podríamos denominar Action Vampires, como Vampires del 98 con James Wood. Robert Rodriguez y Quentin Tarantino llevaron la acción con estilo a su película From Dusk Till Dawn del 96 y Wesley Snipes dio vida al personaje de los cómics de Marvel, Blade, en el 98, lo que ayudó a sentar las bases para futuras películas de Marvel y generó muchas secuelas propias, además de que Blade es un híbrido humano-vampiro.
Los 2000 trajeron diversas películas de vampiros como Drácula, Van Helsing, Daybreakers y parte de la serie de películas de Inframundo. En las series de Inframundo vemos cómo los vampiros vienen de un virus biológico en vez de algo sobrenatural. Son enemigos naturales de los licanos y están involucrados en una antigua y feroz guerra entre las dos especies. La popularidad de la serie cinematográfica Crepúsculo, basada en la serie de libros de Stephenie Meyer, marcó un punto de inflexión en la era moderna. Las películas de vampiros centradas en la acción disminuyeron y se dio paso a una interpretación más introspectiva cargada de drama adolescente, que sigue siendo muy popular en la actualidad, especialmente por la estética que aporta y los elementos que posee, y también mostró la rivalidad entre los hombres lobo y los vampiros. Por el contrario, Let the Right One In, del 2008, es una de las obras cinematográficas de vampiros más únicas. La película recibió muy buenas críticas, como la del crítico Roger Ebert, quien mencionó que es mortalmente sombría. También es un retrato doloroso de una relación urgente entre dos niños. Park Chan-wook exploró lo que significaría para un sacerdote ser golpeado accidentalmente por el vampirismo en Thirst. Stay Clan es una película post-apocalíptica de vampiros. Only Lovers Left Alive cuestiona cómo la inmortalidad afecta a un vampiro y sus relaciones con otros. Y What We Do in the Shadows respondió humorísticamente a la pregunta de qué sucedería si tuvieras a varios estilos diferentes de vampiros viviendo juntos como compañeros de piso. La serie True Blood, emitida entre 2008 y 2014, habla de cómo gracias a una sangre artificial, los vampiros pueden permitir que su presencia sea conocida por la humanidad. En el 2009 salió al aire la serie The Vampire Diaries, muy exitosa en todo el mundo, además de que es la serie favorita de mi mamá. The Vampire Diaries nos trajo personajes complejos, habilidades, debilidades y objetos interesantes como la hipnosis, el que un vampiro no pueda entrar sin que lo inviten, los anillos que protegen del sol, la verbena como planta que ahuyenta a los vampiros y más elementos interesantes. Además, incluyó brujas, cazavampiros y hombres lobo, y su éxito internacional lo convirtió en un fenómeno global. The Vampire Diaries dejó una marca duradera al fusionar el romance, el drama y lo sobrenatural, y sigue siendo un referente en la cultura pop contemporánea, así como lo es también Crepúsculo. La serie acabó en el 2017 y de ella salieron dos spin-off, los originales del 2013 y Legacies de 2018. La película Mi Niñera es una vampira del 2010 y la serie homónima del 2011 impactaron en audiencias infantiles y adolescentes de todo el mundo. Y otra serie que impactó en estas audiencias, pero en Colombia, fue Chica Vampiro del 2013. Una novela colombiana. Una película alemana que también fue dirigida a públicos infantiles fue Las Hermanas Vampiro, del 2012, la cual tuvo dos secuelas. En el 2011 se estrenó un exitoso remake de la mencionada Fright Night de 1985 e introdujo la idea de que existían tribus vampíricas y diferentes especies de vampiros. La película Dracula Untold, del 2014, dirigida por Gary Shower, intentó dar un giro fresco a la historia de Drácula, presentando un retrato más heroico en lugar del típico enfoque siniestro. Esta se centra en Vlad Tepes, interpretado por Luke Evans, quien se ve atrapado en una lucha desesperada contra el sultán Mehmed II para proteger a su pueblo. Vlad se ve obligado a buscar poderes sobrenaturales para enfrentar a las fuerzas invasoras y se convierte en un vampiro para obtener estas habilidades. A lo largo de la película, Vlad lucha con su creciente sed de sangre y por mantener su humanidad mientras busca proteger a su familia y a su reino. En los 2010 también encontramos a Priest, del 2011, una película de ciencia ficción y acción dirigida por Scott Stewart y presenta un mundo post-apocalíptico en el que los seres humanos luchan contra vampiros en una sociedad distópica. Otra película es Abraham Lincoln Vampire Hunter, del 2012, que muestra a Abraham Lincoln como un cazador de vampiros. Asimismo, encontramos vampiros con enfoques más cómicos, como Una loca película de vampiros, la parodia de Crepúsculo y de su secuela Luna Nueva que se estrenó en el 2010, Dark Shadows del 2012 y la mencionada película What We Do in the Shadows, que además se transformó en un show de televisión en el 2019 que sigue en emisión. What We Do in the Shadows es un falso documental que le dio un enfoque diferente a los vampiros. La serie de películas Hotel Transilvania, producida entre 2012 y 2022, nos presenta una versión humorística de Drácula con un enfoque dirigido principalmente a un público infantil. En la película de 2012 se describe la desconfianza profunda de Drácula hacia los humanos debido a un trauma pasado y su deseo de proteger a su hija de estos. La saga también incorpora la capacidad de los vampiros de transformarse en murciélagos y volar.
Otra serie de vampiros, esta vez más seria, basada en las novelas de la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, fue The Strain, y otra fue Penny Dreadful, un thriller psicológico basado en el Londres victoriano. Ambas, estrenadas en el 2014, tienen un punto en común teniendo distintas tramas, los vampiros siendo relacionados con ángeles o con el mismo dios. En el 2020 salió una miniserie de Drácula de Netflix y la BBC de 3 episodios. La miniserie sigue al conde Drácula desde sus orígenes en Transilvania hasta su encuentro con los descendientes de Van Helsing. En Vampires vs. The Bronx del 2020, un grupo de amigos protege a su barrio de un grupo de vampiros. En Blood Red Sky del 2021, una mujer con una misteriosa enfermedad se ve obligada a actuar cuando un grupo de terroristas intenta secuestrar un vuelo transatlántico nocturno. Para proteger a su hijo tendrá que revelar un oscuro secreto y dar rienda suelta al vampiro que luchó por ocultar. La miniserie Midnight Mass también incluyó el punto que dije anteriormente, los vampiros siendo relacionados con ángeles o con el mismo dios. También encontramos a la cómica película Day Shift del 2022 y en ese mismo año salió la serie Interview with the Vampire. Entonces con este video vimos cómo los vampiros en el cine y la televisión han desempeñado un papel icónico en la cultura popular a lo largo de las décadas, adaptándose a las tendencias cambiantes, desde el aterrador Nosferatu y las visiones góticas del Drácula de Bela Lugosi hasta las representaciones más contemporáneas y emocionales en series como Buffy la Cazavampiros y The Vampire Diaries. Vemos cómo han evolucionado desde meros depredadores hasta personajes complejos y multifacéticos. Han sido la personificación de temas como el deseo, la inmortalidad, el bien contra el mal y más. A medida que la narrativa en el cine y la televisión continúa explorando nuevas facetas de los vampiros, sigue siendo evidente que seguirán desempeñando un papel importante en la cultura audiovisual y en la imaginación colectiva. Su legado perdura como una parte inmutable y evocadora de la ficción moderna. Espero que les haya encantado este video. No olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir y seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo. Bye.